Buenas noches, mi nombre es Edgar Cárdenas, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad, como parte del curso de Economía General, voy a compartirles una infografía sobre la intervención de Keynes en la crisis del 1929. Primero, recordemos que John Maynard Keynes nació en 1883 y murió en 1946. Fue un economista británico, quien ya desde 1913 sostenía que el liberalismo económico de corte clásico necesitaba adecuarse a las circunstancias económicas y sociales del nuevo siglo, modernizarse prácticamente. Pero para hablar un poco de su intervención en lo que mencionamos como crisis de 1929, veamos o contextualicemos un poco la coyuntura de aquel entonces, ¿no? Específicamente en Estados Unidos. Ante el desplome de Wall Street, que fue provocado por causas gestadas tiempo antes y que perturbaron fuertemente la economía norteamericana, el movimiento de la Bolsa de Valores de Nueva York se dio aquel jueves 24 de octubre de 1929, o también llamado Jueves Negro. Este hecho fue el origen de una recesión económica sin precedentes, la mayor que haya sufrido el sistema capitalista a lo largo de su historia, además de su trascendencia estrictamente económica, acarreó importantes repercusiones sociales, políticas, morales y hasta ideológicas, que pusieron en entredicho el modelo económico liberal hasta entonces vigente en la mayor parte del mundo. Todo esto, todo esto desató una crisis tan grave que condujo a lo que se llamó la depresión de los años 30. Es en ese contexto que Keynes ingresa a la coyuntura y él analizaba ya las causas de la depresión mundial. Proponía una serie de recetas para solventarla. Aseguraba que el motor de la economía habría de sustentarse en la adecuada relación entre la oferta y el consumo, por ejemplo, pues de ella dependían los beneficios empresariales y la inversión. Según Keynes, la crisis de 1929 habría retraído la demanda y era necesario estimularla de alguna manera, generando una demanda adicional que impulse y jale a la producción. Las medidas no intervencionistas de los estados capitalistas no habían logrado tal objetivo, por lo que Keynes abogaba por una activa intervención del Estado que restableciera el equilibrio entre oferta y demanda. Básicamente proponía lo siguiente: desarrollar una política de inversiones estatales, ¿no?, en obras públicas, que sirviese de estímulo a la iniciativa privada a través de la demanda de cemento, hierro, componentes industriales, etc. La mano de obra empleada en estas actividades aminoraría el desempleo, incrementaría la masa de consumidores y estimularía la actividad económica. Por otro lado, poner en circulación abundante dinero con el fin de estimular una moderada inflación. El peligro de una alta tasa de inflación sería inexistente en tanto el paro fuese elevado. Incrementar los salarios. Esta medida, la reducción de los salarios como medida para mantener el empleo, defendida por los economistas clásicos, fue refutada por Keynes, quien aseguraba que el empleo no dependía de los salarios, sino del consumo y la inversión. Una disminución de los sueldos de los trabajadores provocaría un retraimiento que reprimiría aún más el consumo y en consecuencia la producción. También propuso intervenir en todos los sectores económicos, ¿no?, regulando la fijación de precios, salarios, mercado laboral, concediendo subvenciones a las empresas, etc. En suma, Kesney abogó por el abandono de las propuestas económicas que habían guiado el capitalismo del siglo XIX y propuso un mayor protagonismo del Estado en la vida social y económica. Fue precisamente lo que, mediante el New Deal, puso en práctica en Estados Unidos el presidente Franklin Roosevelt a partir de 1993. Pero, ¿quién fue su inspirador? Lo que se sabe es que se siguieron los principios del economista británico John Maynard Keynes, para quien la adecuada intervención del Estado en periodos de crisis puede reactivar la economía. El presidente demócrata Franklin Roosevelt diseñó una serie de medidas tendentes a resolver la grave depresión de aquel entonces. Eh, las disposiciones que implementó durante los primeros 100 días de su mandato tuvieron continuidad a lo largo de varios años y recibieron el nombre de New Deal o Nuevo Trato o Nuevo Reparto. Las acciones se encaminaron a poner fin al desempleo, es decir, activaron más de 12 millones de parados o empleados estadounidenses sin trabajar. Para ello consideró prioritario la demanda e incrementar el consumo como medios para reactivar la producción. Todas estas medidas muy al estilo de lo que sugería y planteaba Kessler. Y finalmente,
A manera de conclusión, nos planteamos la siguiente interrogante. Aún a pesar de casi 78 años de su muerte, las ideas de Kesney siguen vigentes. En conclusión, eh, y a manera de respuesta, podemos decir lo siguiente. Cuando en los foros económicos se requieren tomar medidas eficaces, inmediatas, pero especialmente en los momentos de crisis, en lo que la inyección de liquidez por parte del Estado al sistema es más urgente que nunca, vuelven las ideas de Kesney y la mano visible del Estado. Repito, el británico fue tal vez el único de los intelectuales ilustrados que concebía la teoría política, la economía y la ética como parte de un diseño unificado. Muestra de ello es que durante la crisis del COVID-19, Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente, aplicaron las mismas políticas que Kesney propuso en los años 30 para salir de la Gran Depresión. En este sentido, seguimos demostrando su vigencia a pesar de los años. Eso es todo lo que puedo compartir hasta el momento. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.